tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Por supuesto, muchas noticias. Tal vez una muy importante: Estados Unidos está bombardeando otra vez Irak. Buena pregunta, ¿quién nos autorizó para eso? Pero después vamos a conversar sobre eso, porque al fin y al cabo siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Quién autoriza a los norteamericanos a bombardear algún lugar del planeta? ¿Quién se lo impide? ¿Y quién se lo impide? ¿Quién autoriza quién se lo impide? ¿Quién tiene tanta fuerza como para impedirse? Bueno, ya hay un estado que dijo que no va a bombardear el norte de Irak, que es Turquía. Justo lo dicen un día antes de las elecciones, porque mañana hay elecciones en Turquía, así que preparamos un informe especial también sobre este proceso electoral, primera vez que eligen presidente, pero eso después lo explicamos. Bien interesante, sí, porque además es un país estratégico, fundamental, ¿no? En la región, sin lugar a dudas. Y si hay países que conocen de la intervención de Estados Unidos, uno de ellos es Panamá, sin lugar a dudas, pero hoy lo que vamos a repasar los 100 años que se cumplen de la construcción de este canal de Panamá, un canal que significó importantes recursos económicos para este pequeño país de Centroamérica. Sin embargo, estos recursos económicos no necesariamente han significado un progreso social para la población de Panamá, que todavía sufre las consecuencias de una extrema pobreza y desigualdad. Sí, y estaba pensando también un lugar donde con mucha influencia para nosotros por el tema de la Escuela de las Américas, ¿no? En el mismo canal de Panamá, etcétera. Y una muy fuerte puja entre la República Popular China y Taiwán, que ambos tienen inversiones en la región. Eso también está bueno para hablar, ¿sí? Emblemático en varios sentidos Panamá, ¿no? Tanto por esto, por el modelo neoliberal, de la forma que se aplicó, un gobierno Martinelli que también dejó una secuela de corrupción también importante, que hoy es parte del entramado político. Y China está, bueno, o por lo menos un empresario chino muy importante, está empezando a invertir en un posible canal en Nicaragua. Pero bueno, China, a partir incluso de la visita del presidente en las últimas semanas, no solo en Argentina, también en Venezuela, Brasil, está teniendo cada vez mayor importancia en nuestra región. De hecho, es el socio principal en varios países. Así que pensamos en invitar a un especialista en el tema, Gustavo Girado, para preguntarle sobre todas estas cosas, sobre los prejuicios que puede haber, sobre las consecuencias que puede tener la presencia de China en nuestra región. Así que los invitamos a quedarse. Este domingo, 53 millones de ciudadanos van a las urnas en Turquía para elegir a su próximo presidente. Lo harán por primera vez en su historia por voto directo. Con el actual premier, Recep Tayyip Erdogan, como principal candidato, Turquía se prepara por primera vez en su historia para elegir el próximo 10 de agosto por sufragio universal a su próximo presidente. Si ninguno de los aspirantes alcanza la mayoría simple en primera vuelta, los dos más votados concurrirán a una segunda vuelta el 24 de agosto. Además de Erdogan, quien según los últimos sondeos alcanza entre el 51 y el 55% de intención de voto, se perfilan otros dos candidatos. El conservador y principal opositor, Ekmeledin Ihsanoglu, exsecretario de la Organización para la Cooperación Islámica, y Selahattin Demirtas, del pro-kurdo y progresista Partido Democrático de los Pueblos. Bizim dünyadaki yalnızlığımız daha da artacak ve ekonomik imkanlarımız zorlanacaktır. Yani Türkiye'nin bütün ezilen toplumları, kimlikleri aslında yeni yaşamı özlüyor, bekliyor, destekliyor. Fakat bunun için daha fazla çalışmak gerekebilir. Toplumu doğru bilgilendirmek, örgütleyebilmek, cesaretlendirebilmek için daha fazla çalışma yapmak gerekir. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, liderado por Erdogan, lleva en el poder desde 2002, siendo electo por gran mayoría en más de 3 ocasiones, la última en 2011. La incógnita a revelar a partir de estos comicios es si quien resulte electo presidente podrá exceder el rol estrictamente formal que ha tenido hasta ahora en Turquía el cargo. El país se rige por una constitución aprobada en 1982 tras el golpe militar de 1980, que establece una república parlamentaria basada en la división de poderes.
En este esquema, el presidente era electo de manera indirecta por el Parlamento y cumplía un papel de árbitro, con derecho a veto limitado y la posibilidad de nombrar solo algunos funcionarios. La posibilidad de elegir al presidente por voto directo de la población fue aprobada mediante un referendo realizado en 2010 y promovido por el propio Erdogan, pero no se logró modificar la Constitución para ampliar las funciones presidenciales. Para subsanar esta cuestión de ser electo, el actual primer ministro aspira a sumar ambas funciones. 2023 yolunda hedefimiz etnik, mezhepsel, inançsal her türlü farklılığı kucaklayan, onları evrensel ilkeler ve değerler temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışın hayata geçirilmesidir. La imagen del primer ministro turco era muy diferente hace solo un año atrás, cuando miles de manifestantes tomaron la Plaza Gezi, en pleno centro de Estambul, rechazando la transformación del parque en un centro comercial. Las protestas se multiplicaron como reguero de pólvora en otras ciudades del país en rechazo al autoritarismo y la corrupción reinantes. Rápido de reflejos, el Premier lanzó una violenta represión y una purga de ministros, funcionarios, policías, jueces y fiscales, logrando contener la revuelta. Un año después, Erdogan aparece fortalecido gracias al crecimiento económico logrado en más de una década en el gobierno y a la ampliación de ciertas libertades. Conocido por su férrea moral basada en el islamismo, el Premier, quien años atrás comparó al aborto con una matanza de civiles, dio marcha atrás con su intento de restringir el aborto legal en Turquía y aceptó levantar restricciones a la libertad de expresión. No obstante, sus recomendaciones conservadoras y las de sus colaboradores continúan generando polémica. Días atrás, miles de turcas respondieron con indignación y humor a las declaraciones del viceprimer ministro Bülent Arınç, quien aconsejó a las mujeres que evitaran reírse en público y comportarse de forma seductora, instándolas a proteger su castidad. Como respuesta, miles de muchachas turcas publicaron sus alegres fotos en las redes sociales riéndose de estos preceptos. A pesar de estos contrastes entre los sectores laicos y religiosos de su población y polarizada entre los partidarios y los detractores de Erdogan, con estas elecciones, Turquía se encamina a dar un paso histórico y democrático para las instituciones del país. Bueno, más allá de las críticas que tiene el primer ministro Erdogan, me parece que es interesante verlo en el ciclo más largo, los cambios que significó la llegada de él al poder en el año 2002, porque bueno, sabemos que Turquía obviamente es un país milenario que después de la Primera Guerra Mundial tuvo un quiebre muy brutal, muy drástico en 1923 con la llegada de Atatürk y después una serie de golpes militares. En eso se parece bastante a nuestro país, ha sido gobernado por el aparato militar en muchas ocasiones. Tuvo también, como nosotros, en el año 2001 un quiebre económico terrible, siguió las recetas del FMI y entró en una crisis brutal. Y con la llegada de Erdogan en el 2002, de alguna manera me parece que hizo de bisagra en varios sentidos. Por un lado, digamos, puso en su lugar en los cuarteles al aparato militar. Es decir, por un lado, revalorizó la democracia y el lugar de los políticos, de las instituciones. Por otro lado, significó un retomar de lo más tradicional de los turcos vinculado con la religión, porque toda la etapa anterior, militar y de Atatürk, había sido extremadamente laica, con cierta occidentalización, con cierta copia de lo europeo, incluso en la vestimenta. Y los militares eran fundamentales para eso. Eran fundamentales para eso. Y él viene un poco a moderar, sin convertirse en un país religioso ni en un gobierno teocrático, viene un poco a moderar y a darle espacio otra vez a ese sentimiento que evidentemente, por lo que dicen las elecciones, de la manera que ganó en el 2002, de la manera que ganó en el 2011, que ganó en el 2014, siempre con más del 50% de los votos, evidentemente hay una sintonía con el pueblo turco importante. Pero
también es cierto que está muy, digamos, polarizado. Otro punto importante, además del tema militar, me parece que es el empezar a dialogar con los kurdos. Ese es otro largo problema que siempre Turquía vino arrastrando la zona del Kurdistán, y un poco la actitud de Erdogan fue abrir el juego para el diálogo, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que en las elecciones hay 3 candidatos, que uno de ellos justamente proviene del Kurdistán, que los kurdos son más de 15 millones, que fueron reprimidos durante mucho tiempo, no se les dejaba utilizar el idioma. Es más, cuando uno planteaba que los kurdos tenían una identidad diferente, iban presos por plantear eso, porque la definición clásica es que eran los turcos de las montañas, de manera muy despectiva. Y ha habido una apertura en estos últimos 10 años importante respecto de la integración de los sectores políticos kurdos, con problemas, pero hay un candidato que representa justamente a los kurdos, que todos dicen que va a tener una baja votación. Lo que pasa que probablemente tenga una muy buena votación en las regiones kurdas, y ahí está la pregunta que vos planteabas. Hay también un proceso de paz dentro de Turquía importante, porque hay que recordar que había un movimiento armado que durante varias décadas fue muy importante en Turquía. Su principal dirigente todavía está preso, Öcalan, y está negociando. Él dice que renuncia a la lucha armada, que quieren integrarse, pero es bastante complicado por esto del nacionalismo que vos decías. Claro, los bueno, turcos son profundamente nacionalistas y no aceptan al otro. No, por eso digo, me parece que lo bueno de esta etapa de Erdogan es que dejó de tapar el problema, ponerlo debajo de la alfombra y encararlo. Por lo menos encarar para dar algunos pasos, ¿no es cierto? Sí, también un problema que tienen en sus fronteras, porque los kurdos están en Siria y los kurdos están en Irak, y tienen fronteras en común, y tienen además el tema del Éufrates, el tema del agua, que históricamente provocó enfrentamientos entre Irak y Turquía. Entonces me parece que sí, hay una proyección regional muy importante. De cambio que me parece que va de la mano también de que Turquía está también autoproyectándose como con un rol importante en el mundo. Eso también se le debe a Erdogan, donde de repente, bueno, ya no está tan pendiente de la Unión Europea, sigue siendo parte de la OTAN, pero desde otra perspectiva, como parándose más en sus propios pies, ¿no? Ahora vos fíjate que hablabas de algunas cuestiones tradicionalistas respecto de este gobierno, pero si hay algo que no es tradicionalista es tener a un primer ministro jugando al fútbol, mostrándose de otra manera. Tenemos un pequeño clip que le vamos a mostrar del primer ministro, que ahí sale a la cancha. No es muy común esto. Hemos conocido algunos presidentes que les gusta jugar al fútbol, Evo Morales entre otros. Al básquet jugaba alguno nuestro también. Al básquet y al fútbol. Sí, pero la camiseta de Turquía es anaranjada. No, creo que no, creo que se parece más a la de Holanda, ¿no? A la de Holanda, a menos que tenga algún significado que no conozcamos. ¿Está llena la cancha? No logro verla. Parece que sí. La pregunta es si le van a dejar hacer goles. Vos que vamos a jugar una apuesta. Una vez a Evo Morales en un partido le pegaron y se enojó mucho, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno. Ese, por lo menos, probando no. No está, hay que admitir que no está en el 100% de su estado físico para rendir totalmente. Bueno, Evo Morales tampoco, y se inscribió en un equipo de fútbol. Sí, bueno, pero el tema es cuando juegue. Diría que está más cerca del 100% que Erdogan. A ver. Nadie lo marca, chicos. Se ve que es. Es como que un poco detenida la defensa, ¿no? A ver. Mira. Me parece que está offside. Está offside. Así, dicen que así le pegaba hace mucho tiempo Félix Taylor. Mira ese. No así. No, ese fue bueno. Estuvo bueno ese gol. Hay que hacerlo, Taylor, ¿eh? Otro de zurda no es el mismo, Es el mismo. La pregunta siempre... ¿Qué pasó con el defensor? La pregunta siempre que uno se hace esto, ¿suma votos o resta votos? Estas cuestiones de mostrarse como alguien popular, como alguien que practica el deporte más popular del país, como alguien que está, bueno, que sale de lo acartonado y se muestra como un ser humano. Para mucha gente debe ser. Supongo que en esto hay como una posición ya tomada de antemano, ¿no? Sobre todo en un país, como decía Telma al principio, donde económica y socialmente está muy polarizado. También supongo que hay esto que ustedes estaban
comentando de ciertas tendencias y a través de la lucha armada u otro tipo de nacionalismo que podrían llegar a afectar y que hay mucho cuidado con eso. También el tema económico de alguna forma podría verse reflejado en algún tipo de alianza, por la posibilidad de que sectores que son opositores justamente por las condiciones económicas a las que les somete un modelo neoliberal, han salido a la calle, han sufrido represión. Sí. Ahí sí aparecieron los militares en otra función más democrática, entre comillas, digamos, por lo menos a las órdenes del gobierno democrático. No en la Casa de Gobierno, pero para reprimir, porque hubo en los últimos años, sobre todo de este proceso de 12 que lleva en el gobierno Erdogan, ha tenido algunas manifestaciones populares bastante importantes, ¿no? Y que han sido reprimidos justamente por estas condiciones sociales que, más allá del tema que ustedes comentaban de la OTAN, en lo económico está muy vinculado Turquía al modelo neoliberal de la Unión Europea y de la zona euro en particular. Bueno, y ahora el desafío va a ser justamente el presidencialismo. Quiere hacer una nueva constitución, como decía el informe, y empezar una etapa presidencialista dejando una etapa parlamentaria atrás. Pero bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. Félix. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, un gusto como siempre. 47 minutos pasaron de las 12 del mediodía, estamos hasta las 13:30 como siempre. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse, y recuerden que también pueden hacerlo a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Ya estamos recibiendo mensajes, muchísimo. José de Villa Crespo dice que sobre la cuestión de Gaza le gustaría que se terminen los ataques y haya un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos para bien de los pueblos. Héctor Ríos de Ciudad Evita nos pide que repitan el programa a la noche. Ricardo de Chacabuco... Estamos en eso. Estamos en eso. El problema es que aparece usted y la gente ya a esa hora no tiene más ganas de verlo, Pedro, pero bueno, no importa. Es una opinión. No, por supuesto, como tantas. Ricardo de Chacabuco felicita por el programa. Graciela de José León Suárez dice: ¿hasta cuándo va a continuar el genocidio? Algunos de los mensajes que estamos recibiendo, y seguramente cuando pongamos a consideración de nuestros televidentes, como lo hacemos sábado a sábado, la incógnita de la jornada de hoy. Recuerden, tiramos un nombre, les ponemos algunas fotografías, imágenes del personaje en cuestión, les vamos dando datos y ustedes nos dicen quién es nuestro personaje. Aquí está, atención. Nuestro personaje de hoy, nacido en una familia tunecina, comenzó su camino por la música a los 10 años, inscribiéndose en el Conservatorio Nacional de Música, especializándose en un original instrumento, el oud o laúd árabe. A los 15 años ya formaba parte de distintas orquestas. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en el programa de hoy y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Una relación estratégica. La reciente gira del presidente chino Xi Jinping por América Latina dio un nuevo impulso a las relaciones políticas y económicas entre el continente y el gigante asiático. Luego de la pausa, analizamos las perspectivas de esta alianza. Además, el Canal de Panamá cumple 100 años. Construido a partir de una verdadera odisea humana, el estratégico canal que une el Atlántico con el Pacífico cumple su primer centenario, envuelto en una gran polémica por el retraso en sus obras de ampliación. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre aquí, en Visión 7 Internacional.